Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel. Tenemos muchísimo de lo que hablar, muchísimo. Vamos a hablar, lo primero, de libertad de expresión, de qué es lo que está pasando con un canal amigo, con un buen amigo, lo que le ha sucedido en su canal. Que por supuesto, apoyo total a este amigo, solo faltaría. Pero vamos a hablar de muchas más cosas, porque China va ganando la partida, sin haber entrado en la guerra. Sin haber entrado para nada en la guerra y va ganando la partida. Y ahora lo explicaremos. Y además de una manera absolutamente clara. Pero vamos a hablar también qué es lo que está pasando en Argentina, con Milei que dice que los rusos están interfiriendo en la política nacional. Pues vamos a ver si es verdad o no es verdad, porque parece ser que la mayoría de los analistas dicen que eso no es verdad, o por lo menos no es toda la verdad, ni muchísimo menos. Así que tenemos mucho, mucho, mucho de lo que hablar y de cómo nos va a afectar, que ya empiezan muchos medios aquí a decir, ¿cuándo van a empezar los racionamientos de la gasolina? A racionarnos la gasolina, o el gasoil. Así que fijaros si tenemos cosas de las que hablar. Como os decía, lo primero, vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de libertad de expresión. Y para eso tenemos aquí a este amigo que le ha pasado una cosa en su canal que es absolutamente inaceptable en democracia, si es que todavía creemos que estamos en una democracia, que es Ezequiel Vistoletti. Ezequiel, querido amigo, bienvenido una vez más a este tu canal, al canal del Coronel. Querido Pedro, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días a vos, a tu audiencia y muchas gracias por este espacio, estimado Pedro. ¿Qué es lo que te ha pasado, Ezequiel? Porque es lo primero que tenemos que hablar, porque si empezamos así ya a limitar o a prohibir la libertad de expresión, pues mal vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ha pasado, Ezequiel? Sí, efectivamente, un trago realmente amargo, el vivido ayer a la noche y hoy día mismo todavía. Básicamente, ayer mientras realizábamos una transmisión en directo junto a un amigo en común, Juan Antonio Aguilar, una transmisión en la cual presentábamos las bajas sufridas por Estados Unidos ayer, los derribos de los aviones y demás. De repente, el contador de las personas conectadas, de hecho nos acompañaban alrededor de 9.500 personas, de camino a 10.000 en los primeros minutos, así que una muy buena transmisión, muy frecuentada. Y de repente el contador descendió a cero, desapareció el chat y desaparecimos del aire. Sencillamente, la transmisión en curso desapareció. YouTube determinó la interrupción e inmediatamente la eliminación directa de esa transmisión. Al ratito en mi casilla de correo electrónico apareció un mensaje con el siguiente texto: creemos que tu contenido infringió la política de armas de fuego. En YouTube se prohíbe el contenido en el que se muestre a una persona transmitiendo en vivo mientras sujeta, manipula o transporta un arma de fuego. Los canales que infringen esta política pueden perder de forma temporal la capacidad para realizar transmisiones en vivo. Bueno, innecesaria la aclaración de que no estábamos realizando la manipulación ni el transporte de armas de fuego de ningún tipo, ni Juan Antonio Aguilar ni yo. Yo ni siquiera podría, si quisiera. Recuerden que yo siendo del ámbito académico, sin conocimientos prácticos en armas, ni mucho menos. Pero bueno, esa es la primera sorpresa. Inmediatamente realizó una apelación a esta medida, sencillamente a través de la plataforma con un clic en un enlace. Uno no puede más que eso. Y a los 30 segundos apareció otro mensaje en mi casilla de correo electrónico diciendo que rechazando mi apelación, y a partir de entonces mi canal presenta una prohibición, aparece inhabilitado para realizar transmisiones en vivo, sin noticia de ningún tipo, sin notificación tampoco de nada. Posteriormente, en contacto con el servicio técnico, con el soporte de YouTube, a través del chat, la única forma posible,
Ahí respondió alguien, o bien la inteligencia artificial, o bien una persona, una ventanita de chat, no más que eso. Sí, sí, su canal aparece inhabilitado para transmisiones en vivo, sin fecha de reactivación de manera indefinida, lo cual incluso colisiona con el propio mensaje de ellos de una supuesta posibilidad de una prohibición temporal, una inhabilitación temporal. Así que esa es la situación actual en mi canal, Pedro. Nuestro canal aparece en línea, podemos realizar la publicación de videos pregrabados hasta el momento. Yo de hecho presenté una explicación de lo sucedido inmediatamente después, pero no podemos realizar transmisiones en vivo y el 90% de las vistas en mi canal desciende efectivamente de las transmisiones en vivo todos los días, en las cuales participo yo, pero también participan Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón, invitados diversos y demás. Yo también he participado en tu canal. Pedro, claro que sí, efectivamente. Sí, sí, mucha gente más y a mí sinceramente me congratula que en mi canal, como en el tuyo también, puedan participar personas con ideas muy distintas, con distintos puntos de vista, incluso a veces con interesantes discusiones, debates enriquecedores, siempre desde el respeto, desde posiciones enriquecedoras para la audiencia, por sobre todas las cosas. Así que, Pedro, esa es la situación y lógicamente esto Pero fíjate, Ezequiel, presenta es un que, trago amargo fuerte porque hombre, este es mi trabajo. Yo genero el plato de comida para mi familia y mis hijos, y mi hijo lo genero de esta manera. Y no solo eso, sino que yo comencé mi trabajo como analista geopolítico en YouTube a raíz de lo vivido en Alemania. Yo hasta hace algunos años, profesor universitario, con participaciones en los medios de comunicación cada vez mayores, por sobre ujú, todas las cosas en la televisión pública en alemana, en Deutsche Welle, y en su momento mi posición de rechazo a la guerra con Rusia, yo realizaba un llamado a la negociación, por sobre todas las cosas desde el lado de Europa, porque aparecía precisamente en la televisión alemana, y eso determinó en un momento la censura total y absoluta tanto en los medios alemanes como mi expulsión de la universidad. Entonces, este de alguna manera mi plan B. Yo aparezco acá como producto de esa censura y ahora una vez más la censura y eso, lógicamente, personalmente, como por sobre todas las cosas, ya no como una persona individual, sino como un padre de familia con un hijo chiquito y genera una situación horrible porque uno de repente aparece ahí en duda sobre las posibilidades del sostén de su familia. Bueno, por suerte yo siempre muy, en este sentido, yo siempre muy precavido, siempre con una parte de mis ingresos guardada, ahorrada por las dudas, así que afortunadamente sin ningún problema en ese sentido, pero aún así, ¿no? La situación horrible, sinceramente, Pedro, en lo personal. pero Ezequiel, es que ya te digo, me dejas de piedra porque además no es el procedimiento habitual de YouTube, ni mucho menos. Con lo cual, ahí hay otra causa que luego analizaremos, porque fíjate, tú sabes que incluso aunque sea en un directo, a mí me ha pasado que, por ejemplo, pones una música que tiene derechos de autor o cualquier cosa, como tú me estás comentando, te mandan ese mensaje inmediatamente. Yo no lo sé hacer, pero tengo un equipo que lo hace, inmediatamente lo soluciona. Por ejemplo, eliminando esa parte donde hay esa música o lo que te hayan dicho que hay, lo que sea. En ese momento, pues del minuto tal al minuto tal. Y te lo reactivan otra vez. Pero es que además, si es algo ya muy grave, sabes que lo que te dan es un strike. Y hasta el tercer strike no te hacen lo que te acaban de hacer a ti. Es decir, es que a ti te han acelerado ese proceso y esto es total y absolutamente anormal, Ezequiel, lo que han hecho Sí, contigo. acá, sí, la discrecionalidad de YouTube carece de límites realmente, porque incluso en este mensaje, en otra parte más adelante, establecen explícitamente que esta situación no representa una falta, no genera un strike, pero sin noticia, sin aviso, sin más, determinan la interrupción de las transmisiones. Y esto en un contexto, Pedro, en el cual ya habían comenzado en las semanas anteriores a esto movimientos extraños en mi cuenta de YouTube. 2 semanas atrás, por ejemplo, de la noche a la mañana, aparecieron alrededor de 40 denuncias por
violación de copyright, por violación de utilización de imágenes. Yo a menudo presento imágenes tomadas de un servicio de video, de una agencia de noticias paga, por ende yo presento la licencia para, ¿no? Aparezco en poder de la licencia para la publicación de eso. Y curiosamente, de repente, 40 videos, pero además videos, transmisiones viejas, algunas de 2 años atrás, aparecían denunciadas por una supuesta agencia de televisión egipcia, frente a lo cual durante días realicé la apelación una, perdiendo muchísimo tiempo. Mientras tanto, la monetización, lógicamente, de todos esos, de esas transmisiones aparecía suspendida. Y de a poquito fueron convalidando cada una de las apelaciones, porque la razón me acompañaba a mí, aparecía de mi lado. Así que eso también, antes de eso, algunas cosas extrañas vistas también en el canal, cosas raras, comentarios evidentemente de bots, cosas en mis, a veces últimamente en mi casilla de correo también, algunos mensajes muy extraños. Otro canal hace no mucho tiempo, el de Miguel Ruiz Calvo, censurado también. El de un amigo mío, el profesor Pascal Lotats, un profesor suizo trabajando en la Universidad de Kioto, si no recuerdo mal, en Japón, en cuyo canal participé muchas veces. Él también participó en mi canal. Su canal hace un tiempo también, de repente, cerrado supuestamente por spam y reactivado más o menos una semana después. Todas cosas Mm. raras, irregulares, pero en última instancia responden, en mi opinión, Pedro, a la discrecionalidad de YouTube y al hecho de que cuando uno presenta, como vos y yo presentamos, una visión crítica de las cosas, y cuando uno establece las críticas, el foco de las críticas en los poderosos, en Estados Unidos, en Israel, en la OTAN, bueno, a menudo cometen acciones de este tipo, incluso en contra de sus propias normativas, ¿no? Ezequiel, se lo sabemos perfectamente, nos pasa a todos. Es decir, tú sabes que hay ciertas palabras que todavía están prohibidas o penalizadas en este canal, en esta plataforma. No solamente eso, hay un país de Oriente Medio, que ni siquiera vamos a citar, que en cuanto lo mencionas, lo criticas al país en general o a su gobierno en particular, inmediatamente, por lo menos ya no te dan difusión, ese programa no te lo van a mover, no se lo van a decir a tus seguidores que ese programa, por ejemplo, está en funcionamiento, está en marcha, o inmediatamente te lo van a banear para que tenga las mínimas visualizaciones posibles. Eso lo hacen de manera constante. En TikTok, que a mí me tienen frito, en TikTok lo hacen de manera descarada, o sea, ya absolutamente descarada. En cuanto hay algo relacionado que pueda perjudicar a ese país de Oriente Medio que tiene una estrella, sabes que inmediatamente no vas a tener ninguna repercusión. Eso cuando no te dicen efectivamente que ese vídeo no cumple las normas de la plataforma, que, en fin, te amenazan con cerrarte el canal. Y así estamos, esa es la realidad, Ezequiel. Y probablemente vosotros en ese momento estaréis hablando probablemente de algo relacionado con este país de la estrella y además no solamente eso, sino que, bueno, pues eso, que en cuanto haya cualquier crítica, tú sabes que además es muy fácil, a base de denuncias masivas, que además el algoritmo lo tienen perfectamente estudiado para que la palabra clave, inmediatamente denuncias masivas, inmediatamente pues perjudicarte al canal de una forma o de otra. Imagino que estabais hablando precisamente de eso, ¿no, Ezequiel? Eh, eh, en las últimas semanas sí. Ayer en el programa de ayer específicamente, Pedro, estábamos presentando la debacle militar de Estados Unidos y la explicación, una vez más, responde supuestamente a la manipulación de armas, a la muestra de armas o algo por el estilo, pero incluso la normativa de ellos, más allá de esto, Pedro, completamente de acuerdo con vos, en que la mención de ese país o de cualquier crítica a su gobierno, lo cual de ninguna manera connoto una crítica a la religión judía, ni mucho menos, sencillamente a un Estado con A un ese, gobierno, a un gobierno. y a un gobierno en particular con esas características, con una política terriblemente expansionista y violenta y mesiánica. Pero en el caso de ayer, Pedro, estábamos presentando esta otra cuestión inicialmente,
y bueno, y apareció esto de la política de uso de armas. Ahora, por un lado, en este mensaje recibido presentan esto de la manipulación de las armas, pero después leyendo la política completa, no el mensaje este, sino la lista de políticas relativas al uso de armas en YouTube, em, la normativa presenta una ambigüedad a partir de la cual básicamente pueden determinar lo que quieran, porque en algún lugar no aparece claro si la persona transmitiendo no puede realizar la exposición de un arma, y por cierto, cuántos canales dedicados a cuestiones militares presentan armas en vivo y cuántos canales pro estadounidenses o pro, bueno, ese otro país Perdona, presentan también Ezequiel, cuestiones todo el tú sabes, tiempo, sí, yo ahora mismo conozco a dos canales españoles, que sirven exclusivamente a ese país de la estrella. Exclusivamente. Y están presentando armas constantemente. Y que yo sepa, no solamente eso, sino que estoy seguro que muchos porque hay programas que dicen, no puede tener 30.000 seguidores en este momento viéndolo en directo. Y sabemos que sí, muchos de esos son bots, o sea, lo tengo confirmado sí, completamente, ¿no? Para sí, sí, hinchar sí, sí. precisamente el número de seguidores. Porque sabes que hoy se puede hacer lo que se quiera en el mundo digital, Ezequiel. Entonces, a Sí, esos sí. no te preocupes, que esos pueden enseñar todas las armas que quieran, que seguro que no les van a cerrar el canal, ni les van a quitar ningún Efectivamente. programa. Sí, sí, yo el otro día también sorprendido por la cantidad de gente siguiendo esos, a esos canales. Ahora, de vuelta a lo de la normativa, Pedro, la normativa no establece con claridad la política y puede incluso generar la interpretación que la aparición ya no de una persona transmitiendo con un arma en la mano, sino que alguien presentando una noticia, nosotros a menudo presentamos Claro. pequeños extractos de noticias de medios hegemónicos, de la CNN, de Fox News, medios estadounidenses, medios europeos, Deutsche Welle, France 24, TVE, etcétera, etcétera, pequeños pedacitos muy Ujú. pequeñitos por la cuestión del copyright, de la licencia, nunca ningún problema con eso, pero si efectivamente en una transmisión en vivo no pueden aparecer armas a la vista en general, entonces cualquier señal de esas transmitiendo en vivo 24 horas, presentando noticias, no puede siquiera presentar a un policía caminando por la calle o a un militar eh, custodiando una guarnición, porque claro, presentan en su cintura el arma reglamentaria. Entonces, además de la cuestión de la censura, generan evidentemente un entramado de políticas y de normativas completamente ambiguo para intervenciones discrecionales y que después ellos puedan determinar la interrupción de tus transmisiones, la prohibición, sin siquiera una explicación realmente Así es. concreta, porque ni nosotros manipulando armas, ni nosotros promoviendo la no violencia, ni mucho menos. Nosotros realizamos análisis políticos de una perspectiva crítica y respetando a todo el mundo y en favor de la paz, nada más que eso. Pero bueno, hoy día, Pedro, Totalmente. lamentablemente posiciones así generan esto, porque el mundo parece tan patas para arriba que querer la paz representa un acto revolucionario y subversivo, ¿no? Qué te voy a contar? Mira, pues si quieres vamos a empezar. Tenemos dos grandes temas ahora mismo. Uno es todo lo que está pasando en Argentina y otro es todo el tema, bueno, de la guerra de Irán y cómo China va ganando la partida. Que si quieres voy a empezar, voy a poner solamente esto para luego lo que vamos a hablar, que es que es interesantísimo la portada esta de la revista The Economist, que dice, oye, que no molestes al enemigo que está cometiendo un error. Y mira cómo Xi Jinping se está partiendo de risa con Trump. Eso hablaremos luego. Pero mira, si te parece, vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina. Una Argentina que mira lo que dicen aquí ahora mismo, que dice, el rechazo a mi ley supera el 60% y sigue en alza. Según Alas Intel, la desaprobación del presidente llegó al 61,6%, 6 puntos más que en febrero, mientras que la aprobación cayó al 35,4% tras el impacto del caso Libra. Además, el 57,4% evalúa la gestión como mala o muy mala, consolidando un deterioro en la percepción del gobierno. Y qué casualidad que en esta caída en libre de la popularidad de Milei, oye, ahora resulta que la culpa de todo la tienen los rusos, Ezequiel. Qué casualidad, ¿no?
Sí, yo comenzaría con una caracterización del gobierno de Milei como un gobierno de ocupación, sencillamente. No un gobierno argentino, sino un gobierno de ocupación al servicio de los intereses de Estados Unidos y de ese otro país con la bandera, con la estrella. Ni más ni menos que eso. Yo en este momento, por cierto, Pedro, aparezco de visita en Argentina, así que pude presenciar en estas últimas semanas la situación acá de primera mano y realmente el país aparece en una situación calamitosa. em, Como en todo viaje, con mi esposa, cada tanto realizamos una cena afuera o algún encuentro con amigos en algún restaurante, un café, un bar. Nosotros, como ustedes, también de muy buen comer, los argentinos igual que los españoles, ¿no? De ahí descendemos Y bien que directamente de se come en ustedes. Argentina, y bien que se Muy, come. Una muy maravilla. buena comida, Pedro. Y en todas las salidas, incluso días como el viernes a la noche, el sábado a la noche, no muy tarde, porque con un chico chiquito no la vuelta por lo general limitada a cierta hora, pero 8, 9, 10 de la noche, nosotros solos, comiendo solos en los restaurantes, los precios carísimos, delirantes, pero no carísimos solamente para los argentinos, con unos salarios terriblemente disminuidos, sino carísimos con respecto a Alemania y a España, naturalmente, Fíjate. también. Y aparecemos una situación a veces triste, que uno comiendo en un restaurante muy grande, en una mesa, solo, alrededor mesas vacías y 3 o 4 mozos, o nosotros llamamos camareros, nosotros llamamos mozos a los camareros, parados esperando. Y claro, de aquí a poco, obviamente, esos camareros o mozos despedidos, gente de la cocina despedida y cada vez más locales cerrados, hablando con amigos con restaurantes o con comercios, ellos propietarios de comercios, todos en la disyuntiva directamente del cierre de sus locales, porque los costos cada vez más altos y la demanda inexistente. En cuanto, por ejemplo, a la industria, hablando con amigos también dedicados a la industria autopartista, a la producción de autos, muy importante acá. En algún momento Argentina generaba 1 millón de autos al año. Bueno, hoy día todos los días aparecen noticias del cierre de líneas de producción y su reemplazo por la importación de autos prácticamente armados de China, en algún caso por ejemplo, el caso de bueno, no voy a realizar el nombre de una marca alemana muy conocida. Va a comenzar la venta de una camioneta hasta hace poco hecha acá, pero a partir de ahora, traída de China, cambiada la parrilla, el logotipo, ¿sí? Traída una marca china, puesto el logotipo ahí, ¿no? Bueno, conocido por todos ustedes, la marca de automóviles más importante de Alemania, y van a comercializar eso como un vehículo supuestamente de su marca, pero en realidad traído de China. Entonces, todo, Pedro, todo para atrás. La gran pregunta aparece en el porqué de la pasividad de la sociedad, por lo menos más aún en una sociedad como la Argentina, nosotros así como muchas cosas buenas, muchas cosas malas también, pero históricamente nos caracterizó a los argentinos la movilización política. Si de repente aparecía descontento en la sociedad, inmediatamente la gente a la calle y así, la sociedad argentina determinó, por ejemplo, la caída del gobierno de la Rúa a partir de la presión popular y su escape en helicóptero de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. Según muchos analistas, yo incluido, íbamos a presenciar un escenario de esas características el año pasado en las elecciones de octubre, las de medio término. Incluso el propio gobierno, con estas encuestas deplorables, aparecía también convencido de esta situación, pero la intervención, no de los rusos, sino de Donald Trump, con la promesa del envío de fondos frescos y por ende de alguna forma retrasó una declaración de cesación de pagos, lo que llaman default en términos Ujú. financieros. Entonces, eso generó de alguna manera un poco de aire para el gobierno en ese momento y a pesar de que no, en términos de votos, no realizó una elección mejor que la última,
la desesperanza, la falta de alternativas también, determinó que la gran mayoría de argentinos no participaran y por ende, una vez más, el gobierno de Milei apareció en esas elecciones de octubre del año pasado como primera fuerza política, no por más votos, sino por la ausencia de participación del resto de la sociedad, y no presenciamos entonces la caída del gobierno y la gente en las calles y, bueno, una vez más, una salida de un gobierno anticipado. Y ahora, Pedro, la situación en el común de la gente, efectivamente, de total insatisfacción, de desánimo, pero acompañada por la resignación en lugar de la habitual, la histórica movilización política de nuestra sociedad. Y el otro día, a propósito de esto, Pedro, pude presenciar una situación bastante particular sobre esto. Yo a este proceso lo conceptualizo como un proceso de hiperideologización, una palabra muy rimbombante, pero en realidad la Ujú. idea es muy sencilla, volviendo en un taxi, en un Uber en realidad, y por cierto, según las cifras de los conductores de Uber, en este momento, en los últimos meses, comenzaron a participar más de 100.000 nuevos conductores de Uber en la flota de conductores de Uber. Hasta hace poco 400.000 personas trabajando de esto, en su mayoría migrantes, la mayoría o colombianos o venezolanos. Bueno, 100.000 nuevos en los últimos meses, y el perfil de la enorme mayoría de estos nuevos conductores básicamente representa un perfil de una persona con estudios universitarios, o bien despedida de su trabajo, desempleada, o bien todavía con su trabajo, pero ya sin Que no poder llega. generar los ingresos necesarios, entonces incluso jubilados también, pensionados, quienes comienzan a realizar esta actividad de manera para ellos vergonzante, aunque nada vergonzante en un conductor de un Uber, pero para ellos sí vergonzante, porque ellos quizás médicos, ingenieros, arquitectos, con este complemento. Pero claro, como Uber presenta la forma de funcionamiento de un mercado de subastas, cuanto más, más conductores disponibles, el precio cada vez más bajo. Lo único barato acá en Argentina en este momento, los viajes en Uber, ¿En pero por Uber? la desesperación de esta gente para generar un pesito de más, un ingreso adicional, Total, ¿sí? muy triste. Y bueno, volviendo de un lugar en uno de estos Ubers, charloteando con un muchacho joven, él recordaba hace más o menos 10 años, con los últimos, bueno, no, sin mención de gobiernos en particular, pero en los últimos 10 años, 10 años atrás, pude abandonar la casa de mis padres con un empleo mío de aquel entonces, pude realizar la compra de este auto, de este automóvil. Bueno, comencé mi vida de adulto, viviendo, compartiendo un departamento, un piso con un amigo, eso más o menos 10 años atrás, año 2014 más o menos. Eh, ahora, ahora, para el mantenimiento solamente de eso, yo ahora estoy realizando 3 trabajos, entre otras cosas, la conducción del Uber. Bueno, yo entonces con la idea de que un muchacho con una posición crítica, contraria al gobierno, pero acto seguido, en la próxima oración de este muchacho, comenzó, no, pero yo lo voto al Jabo. Jabo llaman a Javier Milei. Es un fenómeno, yo lo voto al Jabo, me encanta. Con lo cual, de alguna manera, Pedro, la porquería metida en la cabeza de especialmente la gente joven, este muchacho de finales sí, de finales de los 20 años, por ahí, evidentemente, con ese autito comprado y su primera, su primera experiencia fuera de la casa de sus padres, evidentemente, los años finales del kirchnerismo, por un lado genera una situación material terrible, pero a la vez eso colisiona con su percepción del mundo, influida por esto, por las aplicaciones en las cuales aparecen el 90% del tiempo, incluso mientras aparecía al volante, mientras tanto este chico mirando el TikTok o mirando el Instagram.
yo lo llamo, a eso lo conceptualizo como un proceso de hiperideologización, en el sentido de que la estructura ideológica, la visión del mundo de este muchacho a favor de Milei, creador de las condiciones para la pauperización, para el empobrecimiento de este muchacho, colisiona con su realidad material, con su, su vida y su empeoramiento, el empeoramiento de las condiciones de vida. Este proceso para mí está presente en todo el mundo, y cuanto más, más joven la gente, más. Esto de que el teléfono determina, el teléfono, las redes sociales y todo eso, pero por lo general te acompañan a través de la pantalla del teléfono, van determinando tu visión del mundo aún en contra de tu realidad tangible, ¿no? Por eso lo de hiperideologización, pero bueno, alguna idea loca ahí de esta última semana viendo esta situación de desesperación total y la intervención, por cierto, de vuelta a tu pregunta, la intervención o la intromisión de potencias extranjeras, Pedro, acá en Argentina y en todo el continente americano de toda la vida, no la protagoniza Rusia, ni siquiera China. China realiza inversiones a su favor, naturalmente, quiere sus ganancias, pero genera también inversiones concretas en la construcción de puentes, diques, avenidas, industrias, por beneficio de los chinos, pero también genera una situación de win-win, de ganar-ganar. Pero la gran intromisión acá la protagoniza Estados Unidos, y por eso las charlas sobre la idea del establecimiento de una base militar en Tierra del Fuego y otras locuras por el estilo. Así que esto de la intromisión rusa, Pedro, genera risa. Pues mira, te voy a ir poniendo alguna noticia. ¿Y de dónde surge todo esto? Surge de, ya sabes, unos verificadores, pues como aquí en España tenemos a Neutral y a Maldita y todos estos, que dicen lo siguiente: documentos revelan una campaña para influir en medios de Argentina y desacreditar al gobierno de Javier Milei. Se trata de una investigación basada en 76 registros filtrados, analizados por un consorcio de 7 medios. Y la siguiente noticia era esta, también de lo mismo, que decía, perdón, del análisis surge que la red rusa, la compañía, habría presupuestado $283.000, una miseria, para inyectar al menos 250 artículos críticos a la gestión de El de la Libertad Avanza, de la Libertad Avanza, el partido de Milei, en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024. Los registros incluyen factímiles con supuestas tarifas por artículo de entre 350 y $3.100. Muy barato se vendían, ¿no, Ezequiel? Y además tú fíjate, oye, es que a uno de los medios que cita, por ejemplo, es a Infobae. Que yo sepa, Infobae muy prorruso no es, ¿verdad, Ezequiel? Lo llaman Infoemba, porque básicamente presenta la línea de la embajada estadounidense de toda la vida. Ese sitio, sitio o medio dedicado a la comprobación es chequeado.com. De hecho, hasta hace no mucho, yo abandoné un poco la interna política o la política interna argentina hace algunos años en el análisis cotidiano, sí la acompaño en líneas generales, pero hasta hace no mucho aparecía a cargo de la esposa de un político del PRO y los políticos, el PRO, el partido macrista, y la gran mayoría de los políticos del PRO y de ese partido realizaron una reconversión hacia el mileísmo. Con lo cual, si, bueno, ellos mismos aparecen encargados de la confirmación o del chequeo de la información, bueno, lógicamente van a generar resultados de estas características, hasta la cifra risible, Pedro. Totalmente. Claro, es que luego te dicen quién está. Bueno, lo primero vamos a poner este tuit que pone Milei, que dice: periodismo basura. Lo más importante del caso que vincula espionaje y sembrado de noticias falsas con periodistas corruptos y traidores a la patria. Lo que no exime a editores y dueños. No es solo el hecho en cuestión, sino que muestra de qué madera están hechos la gran mayoría de los periodistas y los medios, todo puesto entre comillas. Por eso la pauta oficial debería ser 0 a todo nivel, ya que parece que son fácilmente corruptibles y al mismo tiempo evitaría mucho de las maniobras sucias de la política. Esto a mí me recuerda muchísimo, Ezequiel, cuando se mete aquí alguien con el gobierno en España, ya sabes, estos son la fachosfera, son los pseudomedios, es decir, hay que desacreditar al mensajero, ¿verdad? No al mensaje, sino al mensajero.
Sí, puede que esto responda a un contragolpe del gobierno por un caso muy difundido de el jefe de gabinete del gobierno de él, un señor llamado Adorni, atrapado en un montón de gastos onerosos junto a su esposa, viajando a Nueva York en un avión privado, o incluso a la esposa acompañándolo en sus viajes a todo trapo, de lujo, con dinero público, justamente ellos, ¿no? Los supuestamente opuestos al gasto estatal, ya no a los gastos excesivos, sino al Estado. Ellos rechazan la existencia del Estado, pero usufructando el Estado, una cuestión muy particular. Y eso generó incluso en medios últimamente alineados con el gobierno debido a lo escandaloso. Para colmo, este señor Adorni realizó declaraciones verdaderamente inéditas, respondiendo algo así como: yo me voy a deslomar a Nueva York y a las Islas Caribe con mi trabajando, ¿por Aruba, qué no me puede Aruba. acompañar Aruba? ¿Por qué no me puede acompañar mi esposa? Bueno, lo ametrallaron incluso medios alineados con el gobierno y puede que por eso hayan comenzado ahora con esta contracampaña. Pero bueno, a la vez, Pedro, el otro día 50 años del último golpe de Estado. Yo, lógicamente, participé en la movilización, en el acto, un acto apartidario, y participaron 2 millones de personas, Pedro, rechazando precisamente las dictaduras militares y rechazando la continuidad del modelo económico impuesto en ese entonces y representado perfectamente por Milei en el presente, pero toda esa gente, toda esa masa crítica carece en este momento de una expresión política de ese potencial, ¿no? Y gente vista de todos los colores, ¿eh? Desde gente, desde la extrema izquierda, vista también gente del Partido Liberal, gente conservadora también, todos rememorando ese hecho lamentable, bueno, ese hecho condenable, bueno, todo lo sucedido después con la desaparición de personas y demás, pero también todos ellos remachando la continuidad entre no una dictadura y el gobierno actual. Yo no realizo esa equiparación. El gobierno actual no representa una dictadura como aquella y más allá de sesgos autoritarios, eso fuera de discusión, pero sí en la continuidad de un modelo económico establecido en aquel entonces, un modelo de especulación financiera, de desindustrialización, el modelo neoliberal en crisis en todo el mundo, hoy representado por este gobierno. Pero bueno, todavía esa masa crítica de gente carece de una representación política y, bueno, aparece a la merced de estos sí traidores a la patria y muy descorazonados, muy pasivos en ese sentido. Esa es la situación para mí en términos generales, por lo menos desde una mirada un poco de pájaro desde arriba, ¿no? Pues mira, además que es muy curioso porque fíjate, claro, la crítica es total, ¿no? Ya te digo, mira que he visto centenares de tweets y todos esos criticando el tema de los espías rusos. Mira lo que dice aquí. Dice, estoy llorando de la risa. Nadie leyó la investigación original de Open Democracy sobre los espías rusos. La misma nota dice que no tiene ni idea si se realizaron pagos o no. Dice, jajaja, dice, y efectivamente dice, nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién. Pero fíjate lo que te pongo aquí. Claro, para saber quién es el que está denunciando esto. Y dice, es que esto es muy bueno. Y dice, estos financian a los que dicen que Rusia financian periodistas. Es un chiste. Claro, y efectivamente, ves aquí. El Bethersman, que tú los conoces muy bien. La embajada británica, ya con eso, ya con que diga la embajada británica, ya sería suficiente. Ya sabemos quién está detrás, el MI6. Bueno, lo demás, Alemania, Suiza, el Friedrich Naumann, bueno, dices, la Organización Americana de la Secretaría de no sé qué. Esto es una tomadura de pelo, Ezequiel. Es que más Pedro, claro el agua, sobre, vamos. sobre lo de los rusos, hablando un poco sin tapujos,
a los rusos los caracteriza una ingenuidad, y a los chinos también en este marco. Eh, yo presento, o nosotros presentamos en nuestro canal eh, análisis geopolíticos críticos, muy críticos de Estados Unidos, muy Oye, críticos de perdona, ese otro país. Sí, perdona y un momento, sí, Ezequiel. Recuerda cuál es tu canal para que inmediatamente que lo recuperes, todos mis seguidores también se suscriban a tu canal. Recuérdanoslo, por favor. Demoliendo mitos. Demoliendo mitos es Demoliendo el nombre mitos. de Demoliendo mitos, efectivamente. Perfecto. Y si nos pueden Muchas gracias. acompañar ahí con la suscripción, todo el mundo bienvenido. A menudo, no siempre, también a menudo realizamos críticas contra distintas decisiones de Rusia o de China, pero en términos generales aparecemos alineados con una visión de un mundo multipolar contraria a la hegemonía absoluta unipolar de Estados Unidos y contraria al expansionismo y al imperialismo de Estados Unidos y de sus aliados. Nunca, jamás, ni de cerca, nos llamó nadie con el ofrecimiento de chicos. Quieren que los patrocinemos un poco, que los ayudemos un poco, quieren siquiera, ni idea, algo, como lo llaman en la televisión, algo de canje, alguna camisita de regalo, algo para aparecer ahí. Nada. Caracteriza a los chinos y a los rusos en ese sentido una ingenuidad total, porque si por el contrario presentáramos análisis favorables a Estados Unidos, a Israel, bueno, o a la OTAN, inmediatamente nos estarían llamando para el patrocinio de alguna forma, si no directo, a través de la NED o a través del USAID, sino entonces a través de o la Fundación Soros o la Fundación, sí, Cachuflito, cualquier cosa Perdóname, nos Ezequiel. estarían Tú no patrocinando. sé si, tú no sé si conocerás el dato de que cuando empezó la guerra en Ucrania, la embajada de Estados Unidos en Madrid, sabes que sacó públicamente un comunicado en el que iba a dar una determinada cantidad de dinero bastante importante a todos aquellos influencers que hablaran a favor de la intervención de la OTAN, o sea, se posicionaran a favor de Ucrania y de la OTAN en la guerra de Ucrania. El que lo quiera lo puede comprobar. O sea, tú fíjate que además lo hacen a luz y taquígrafos, más aparte lo que harán de manera opaca. ¿Que a cuántos nos estarán subvencionando? Que tú sabes que conocemos a muchos, a más de uno. Y ahora, porque además te voy a poner ahora mismo algo que firmó el lunes Marco Rubio. Ahora te lo voy a poner cuando termines tú de hablar, Ezequiel. No, completamente de acuerdo, Pedro. Esto así, ellos sí patrocinan a Raimundo y todo el mundo. Así de sencillo. Los chinos y los rusos, por el contrario, en ese sentido, aparecen a años luz y por eso, en gran medida, lo que todavía parece en pie de el poderío estadounidense, de la hegemonía estadounidense, en un contexto en el cual el poder militar de Estados Unidos está desapareciendo como elemento fundacional y como sostenedor principal del predominio de Estados Unidos a escala global, el único ámbito en el cual todavía aparecen realmente por delante del resto representa el plano cultural. El plano cultural en el sentido de Hollywood, en el sentido de las ONGs, todas las formas en las cuales, todas las formas no económicas, no políticas, no militares, a partir de las cuales Estados Unidos, básicamente, Estados Unidos y todo el entramado de países y de relaciones de poder, ¿sí? Detrás de Estados Unidos, a partir del cual ellos establecen a escala global una visión del mundo y en eso ellos aparecen todavía por delante de todo el mundo, de todas las otras potencias, patrocinando desde mil formas distintas, por lo general a través de ONGs, a través de instituciones, usinas del pensamiento, a veces directamente a través de los servicios de inteligencia, sin dudas, las empresas y demás, mientras que los chinos y rusos no. Bueno, deberían los chinos y rusos despabilar un poco en este sentido, sin dudas, en mi opinión, porque esto representa una forma del poder, una de las dimensiones del Claro. poder, la dimensión La guerra cultural cognitiva. del poder. La guerra Claro, cognitiva. entonces
el llamado a la no intromisión, bueno, sí, en términos formales rechazamos la intromisión, pero la intromisión en general no va a desaparecer nunca porque no va a desaparecer el poder como tal y esta dimensión de la guerra cognitiva, poder cultural. Entonces, las otras potencias deberían, sí, realmente participar más activamente en el patrocinio de sus intereses a escala global. Por el momento no realizan ese patrocinio. Aquí ya sabemos y vamos descubriendo a quién patrocina ICOM, es decir, Israel, en España, con nombres y apellidos y hasta con cantidades, están dando hasta las cantidades. Pero mira, poco a poco se irá desvelando. Mira lo que, claro, lo que dice aquí, perdón, Juan Carlos Monedero, ¿qué dice? Según el diario The Guardian, la Embajada de Estados Unidos coordinará con la Unidad de Operaciones Psicológicas del Pentágono. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio firmó el lunes pasado un memorándum ordenando a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo llevar a cabo campañas coordinadas contra lo que denominó propaganda estadounidense extranjera. Se instruye a las embajadas a reclutar influencers locales, académicos y líderes comunitarios para difundir mensajes que parezcan impulsados localmente y no dirigidos desde Washington. El memorándum también promueve la función Community Notes de X como un método de colaboración colectiva para contrarrestar narrativas antiestadounidenses, sin comprometer la libertad de expresión ni la privacidad. Vale. Moraleja, vamos a ver qué periodistas, académicos, influencers, blogueros y medios están cobrando de Estados Unidos. A esos, pregunta, ¿les cerraremos como cuando desde Rusia quieren influir en nuestro país? Teóricamente, como lo del tema de Barcelona o de Cataluña, nos animaremos y quitaremos Mediaset a los italianos de Berlusconi. Es decir, es que más claro no te lo pueden decir, Ezequiel. Y te digo que es que esto pasó con la embajada estadounidense aquí en Madrid, abiertamente, públicamente, más aparte de lo que harán bajo cuerda, imagínate. O sea, seguramente todos recordarán ese encuentro de Netanyahu en Estados Unidos con influencers estadounidenses, porque lo presentaron públicamente en las redes sociales, en el cual Netanyahu básicamente adoctrinaba a los principales influencers estadounidenses, diciendo, bueno, ¿cuál representa hoy el principal campo de batalla? TikTok. ¿Y cuál otro? X. Debemos ahí machacar con más fuerza. Ellos están conscientes de que, bueno, este proceso antes mencionado de hiperideologización, de que nuestras vidas ya en gran medida no responden a la realidad vivida, sino a las pantallitas frente a nuestros ojos, es verdaderamente una situación preocupante en términos civilizacionales, pero bueno, ellos están conscientes de que ahí aparecen muchas o en gran medida la gran disputa política aparece ahí por la captura de las mentes y por eso la cantidad de dinero, de recursos y bueno, y encuentros de estos, Netanyahu ni más ni menos con los tiktokeros. Y por eso, Pedro, también las experiencias de censura nuestra, porque aunque nosotros, bueno, vos, Pedro, una celebridad, pero yo muchísimo menos conocido, pero a menudo a veces sorprendido, incluso cuando realizo visitas a Madrid de gente en la calle, hola Ezequiel, te acompaño en tus transmisiones acá, bueno, vamos generando un espacio crítico y eso para ellos representa una piedra en el zapato enorme, claro, Pedro. Por claro. eso aparecemos a merced de la censura y el silenciamiento de esta gente, ¿no? Pero mira, Ezequiel, yo es que lo comento mil veces porque además es que sé muy bien cómo se hace. En las redes sociales, en las plataformas, se libra una guerra permanente por parte de los servicios de inteligencia. Tenemos que entenderlo. Y buena parte de lo que vemos en las redes sociales es una manipulación total. Es la imposición de narrativas, de contranarrativas, de viralizar contenidos que a alguien le interesa, en silenciar contenidos. La prueba está. Tú pones un tuit que perjudica a algún poder, es que no tiene ninguna visualización. Y dices, pero ¿cómo es posible si tengo medio millón de seguidores? Y luego pones una tontería y al momento 7.000 likes. Evidentemente está todo, absolutamente todo condicionado. Se libra una guerra que es la guerra cognitiva, precisamente para convencernos de prácticamente cualquier cosa. Y debemos ser conscientes y que estas grandes potencias gastan cantidades ingentes de dinero para condicionar precisamente estos discursos. Israel
sabemos que ahora mismo está gastando mucho dinero en España con influencers, con youtubers, que lo estamos comentando, que es que solo hay que ver sus canales para darte cuenta de que no es normal lo que está diciendo. Es decir, que es que alguien le está llevando el discurso completamente. Y claro que se paga periodistas. Claro, como dice, se vende más periodistas que periódicos. Claro que sí. Y más como está el periodismo hoy en día. Que no es que escriban al dictado, Ezequiel. Es que les pasan el documento que tienen que publicar. Literalmente, palabra por palabra. Es que no tienen ni que pensar. Solo tienen que replicar lo que le acaban de dar. Es que es así como funciona, pero si es que fíjate, esto no es nuevo, y con esto termino. No es nuevo, esto viene de la época de la Guerra Fría, de la guerra cultural entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y es que parece que se nos ha olvidado la operación Mockenberg de la CIA, que compraba a los principales periodistas y a los principales medios de comunicación. Pues eso, es decir, hoy eso se hace, Ezequiel, pero de una manera masiva, porque además lo permite la tecnología, que es lo que estamos comentando. Todas estas redes sociales en las que vivimos todos, porque cada vez más personas se informan solo por las redes sociales, Ezequiel, solo. Y por tanto, si solo te informas por las redes sociales, que sepas que están manipuladas las redes sociales. Es lo que tenemos que entender. Y claro que se gasta mucho dinero en todo. ¿Y quién lo gasta? Las grandes potencias. Y además lo que dices tú, para eso China y Rusia son muy torpes. No digo que no lo hagan, pero son muchísimo más torpes que Estados Unidos, que tiene mucha más experiencia en este tema, o el Reino Unido con el MI6. Por supuestísimo, no tengamos ninguna duda. Y ya para qué te voy a contar de Israel, las capacidades tecnológicas cibernéticas que tiene. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, en Argentina, el gobierno de Milei determinó la contratación de Palantir como base digital, como sistema operativo de los servicios de inteligencia, igual que en Estados Unidos, que en Israel, que en otros países europeos, si no recuerdo mal, Reino Unido, Holanda y alguno más por ahí. Y básicamente Palantir, empresa surgida en el seno de la CIA, básicamente realiza un procesamiento de toda la información disponible públicamente a través de las redes sociales para a partir de ahí generar un proceso de vigilia permanente y absoluto, de monitorización de cada uno de nosotros individualmente para, lógicamente, en el caso más extremo, la represión de nuestras acciones, pero por lo general para la manipulación de nuestras acciones, nuestra vida, nuestra visión del mundo a través de mensajes aparentemente inocuos, simples, pero a través de los cuales van generando cada vez más una visión del mundo acorde a sus intereses. Que sabes que el gran campo de experimentación ha sido Gaza. Bueno, es el campo más radical, sin dudas, Pedro, porque ahí determinan entre la vida y la muerte. ¿A qué objetivo acometemos hoy? Sin dudas. Sabes que Ahora, también van de... Sí. estos días sabes que ha habido un documental en un canal británico con soldados israelíes contando exactamente cómo lo hacían con esta inteligencia artificial en Gaza. Efectivamente, Espeluznante, espeluznante, de terror, Ezequiel. de terror. Pero también van determinando, Pedro, a un nivel mucho más sutil, y no solo en Gaza, sino en todo el mundo, em, la mente, la conciencia de las personas. Entonces, si vos por alguna razón apareces interesado en algo, los gatitos, bueno, de repente en tu teléfono móvil, en tus plataformas, van a aparecer noticias de las crueldades cometidas contra gatitos en Rusia, China, Irán o demás, y de qué buena tal ONG de Estados Unidos o de Reino Unido dedicada al cuidado de los gatitos. Y a partir de eso vos vas generando una visión del mundo y lógicamente eso también determina tu voto y tus acciones cotidianas, ¿no? Y eso ya no a escala de un conflicto militar en algún lugar o bueno, una matanza como la llevada a cabo en Gaza, sino del día a día de todas las personas. Otra vez el proceso este de hiperindividualización. Yo, si bien yo realizo mi trabajo en las redes, bueno, en ese pequeño espacio sometido a la censura, pero en ese pequeño espacio en el cual pueden aparecer ideas críticas, posiciones críticas en las redes, yo, en términos generales, Pedro, aparezco a favor de que la gente, en la medida de lo posible, abandone las pantallas, abandone el teléfono celular o teléfono móvil, la televisión, y que establezca contacto con sus vecinos, con la gente en la calle, con sus amigos. La vuelta a eso, porque ¿qué otra alternativa? Esto aparece
mediado y dominado por las grandes corporaciones digitales Cada vez al más. servicio de los grandes estados. Entonces, incluso gente muy, muy formada, y, ay, no, bueno, eso, la gente estúpida responde a los impulsos de esto. Y no, todo el mundo comienza, uno mismo, a pesar Caemos. de que uno con un ojo crítico, en algún momento cayendo. Entonces, cuanto menos pantallas, si uno quiere pensamiento crítico, entonces relación con la gente alrededor de uno, su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros en el trabajo, esa es la única forma. Totalmente. Pues mira, aquí hay otra cuenta que dice lo mismo. 30 de marzo, The Guardian revela que Estados Unidos ordenó a sus embajadas a contrarrestar la propaganda antiestadounidense usando Twitter. 3 de abril, la derecha diario y el gobierno títere de los Estados Unidos de Milei acusan a periodistas opositores de estar financiados por Rusia. Pues, bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Pero efectivamente, cuando dice aquí, dice esto es muy bueno, que te lo pongo también, que dice, bueno, dice, me da igual lo de Rusia, lo van a tener que demostrar, pero lo que sí está demostrado es que Estados Unidos metió plata para influir en las elecciones de Argentina. Al final son el meme de Spiderman. Y te lo pongo aquí para, vamos a verlo, President que es muy bueno. Milei, another one, I'll tell you. Where's President Milei? I endorsed him. I'm not supposed to be endorsing people, but I endorse when I like people. You know, I've had a very good record of endorsing candidates within the United States. But now I endorse foreign leaders, including Viktor Orban, who's here, and others. And I endorse this gentleman, Milei. He was a little behind in the polls. He ended up winning in a landslide. I just endorsed President. ¿Tú te acuerdas, Triste, ¿no? te acordarás, Ezequiel, que en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentada a finales del año pasado, lo decían claramente, que iban a apoyar abiertamente a los políticos y a los partidos, como decían ellos, patrióticos, es decir, patrióticos que sirvieran a Estados Unidos? Si es que lo dicen claramente. Para mí, para mí genera una vergüenza en mí presenciar estas palabras de un presidente de Estados Unidos hablando de un presidente de mi país como hablando de un niño del jardín de infantes, ¿no? Ay, a este tontito, yo lo ayudé. Y aparecía un poquito detrás en las encuestas, él medio tontín, medio loquito. En eso sí, eso es cierto, que él con problemas psicológicos, eso es evidente. Pero lo ayudé y ahora él hablando de un Estado nacional, soberano, de su presidente, pero bueno, él hablando así de todos y todos los líderes encolumnados con este señor, el líder de una potencia en una decadencia acelerada, presentan esa posición verdaderamente leguleya de servidumbre absoluta. Para mí, como ciudadano argentino, genera vergüenza, como también generó vergüenza en su momento, generaba vergüenza esa imagen, la recordarás, Pedro, de todos los líderes europeos alineados en filita en la Casa Blanca como niños sentados en el pupitre en la escuela frente al maestro. ¿Es director? También, bueno, lamentable, verdaderamente lamentable. Y después Totalmente. encima machacan con el patriotismo. ¿Qué clase de patriotismo en la sumisión total a una potencia extranjera? Ninguno, todo lo contrario, antipatrias esta gente. Totalmente. Claro, y mientras tanto, aquí hay quien dice, no, si quien está detrás de todo esto es Israel. Sabes que ahora mismo hay muchas críticas en tu país, en Argentina. ¿Qué dice? Nace la nueva República de Israeltina. Informe filtrado, Argentina aceptará 300.000 israelíes y creará un mini-estado. Se ha filtrado a la prensa un informe confidencial de la Secretaría de Coordinación Estratégica y Asistencia en Emergencias de Argentina, que describe un plan para recibir 300.000 israelíes, establecer un mini país para israelíes en las zonas arrasadas de la Patagonia, llamado Barrio Privado Josué, Profeta de Israel. Los argentinos deben estar felices de ser la próxima Gaza. Te pongo más noticias relacionadas. ¿Qué dice? Condenemos a todos los periodistas que reciben dinero del extranjero para imponer una agenda política. No importa el país, quedarse callado es hipocresía. ¿Y a qué se refiere? Pues que dice que la DAIA reconoció a periodistas por su labor
y apoyo al Estado de Israel, que ahora nos contarás tú qué es la Daya. Y seguimos. Dice aquí. Entonces Israel es crear un mini-estado en Argentina, comprar 40 islas griegas, establecimiento de la nueva Jerusalén en Ucrania, ya funciona como oblast independiente en Rusia, anexión de Gaza, Cisjordania y el sur del Líbano. Dice, al mismo tiempo que se aprueban leyes contra el antisemitismo, que creo que se han aprobado en Argentina, tú no lo confirmarás, y se establecen fuerzas de seguridad privadas armadas en todos los países occidentales. Y terminamos con esto que te pongo aquí. ¿Qué dice? Vamos a ver. Aquí está. Sí. Dice, el plan Andina de Argentina ya no es una teoría, es un documento oficial del gobierno. Ya hablamos de esto hace meses, cuando la Patagonia estaba en llamas. Ahora los documentos están por escrito. Un documento filtrado del gobierno argentino, MS-26, revela un plan preventivo para recibir hasta 300.000 refugiados israelíes, exclusivamente ciudadanos israelíes, sin ninguna previsión para víctimas de guerra iraníes u otras víctimas civiles. Por otra parte, el expediente AR-MOPU ISR 042677B1, presentado el 8 de marzo de 2026, propone un asentamiento privado en la Patagonia denominado Barrio Privado Josué Profeta de Israel, que abarca 100.000 hectáreas de terreno devastado por el fuego. Es 4 veces más grande que Gaza. Se prevé que la construcción comience en abril de 2026. Milei recortó los presupuestos de gestión de incendios en un 81%, derogó las protecciones del uso de la tierra posteriores a los incendios y abrió pactos migratorios para ciudadanos israelíes, mientras que los incendios arrasaban las mismas tierras que ahora se están urbanizando. Y si alguien tiene alguna duda, pues aquí podemos poner el vídeo, que más claro, imposible. Cuéntanos, Ezequiel. Bueno, el vicepresidente de la DAIA hace 2 años, un señor llamado Sergio Picolz, en el marco de la masacre llevada a cabo por el gobierno de Netanyahu contra los gazatíes, realizó la siguiente afirmación en redes sociales, pública: no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez solo los niños menores de 4 años, convalidando básicamente el asesinato de civiles y de niños hasta los 4 años. Esos todos culpables, quizás solamente inocentes los menores de 4 años. La DAIA históricamente representó precisamente una institución de la comunidad judía argentina, representando políticamente a esta comunidad y con no recuerdo cuántos años de historia, 100 años de historia seguramente, o por ahí más o menos. Y precisamente, igual que la comunidad, que una buena parte de la comunidad argentina, desde el mediados de la comunidad judía en Argentina, desde mediados de los 90, desde la llegada de Netanyahu al gobierno, protagonizó un giro hacia posiciones extremas, racistas, mesiánicas, genocidas incluso, como esto, como convalidar el asesinato de civiles y de niños, y hoy aparece como la representante de la voz del gobierno de Netanyahu en Argentina, la representante de Israel en Argentina, no de la comunidad judía, la cual aparece dividida en dos, en el caso de Argentina, entre quienes rechazan tan fervientemente como nosotros las barbaridades llevadas a cabo por Israel en Gaza y en Irán y en otros lugares del mundo, judíos argentinos, a los cuales Israel no representa y rechazan abiertamente estas barbaridades, y la otra mitad de la comunidad judía, la cual convalida todas estas barbaridades en línea con Israel. La DAIA históricamente, antes de este giro, aparecía como una mutual judía de los judíos argentinos, y desde entonces comenzó este giro hacia estas posiciones, y hoy presenta una línea política como la de Israel con estas barbaridades, y dentro de esto además realiza denuncias de antisemitismo, ¿no? Esa es la locura de todo esto,
Por un lado, realizan una celebración del asesinato de niños y por otro lado aparecen como víctimas acusando de antisemita a quien rechaza, por ejemplo, como un periodista hace poco, que Milei aparezca más tiempo visitando Israel que en Argentina, a pesar de la situación terrible. Ya más de 6 visitas hechas a Israel. Eso la DAIA, esa la DAIA hoy, esa la situación de la comunidad judía en Argentina, dividida en dos, entre quienes rechazan estas barbaridades y quienes las acompañan. Esta es la representación política. El gobierno de Milei responde totalmente al gobierno de Estados Unidos y al de Netanyahu. Y quizás, Pedro, el debate más interesante aparezca no ya en la relación del gobierno argentino con el gobierno de Netanyahu, porque, bueno, Argentina aparece como una potencia intermedia en el mejor de los casos, un país relativamente secundario en el escenario global, sino en la relación entre Estados Unidos e Israel. Es el gran tema de los últimos tiempos. Históricamente, los intereses de ambos aparecían supuestamente alineados, los de Estados Unidos y los de Israel. El interés, supuestamente Israel representaba el portaaviones Estados Unidos en Medio Oriente, y hoy aparentemente está la posición de cada vez más impulsada por un sector del conservadurismo en Estados Unidos. Hoy aparentemente la política estadounidense aparece copada por Israel y por eso Estados Unidos comienza una guerra en Irán contraria a sus intereses debido a la vocación de expansionista del gobierno israelí de Netanyahu. Ese quizás es el debate más interesante. Yo durante mucho tiempo deliberé sobre esto y no podía determinar verdaderamente cuál de las dos, si Estados Unidos aparece al mando de Israel o Israel al mando de Estados Unidos. Pero puede que en realidad presenciemos una situación en la cual efectivamente aparezca una convergencia de intereses, más allá de que el gobierno de Trump sí, sin dudas, responde linealmente a Netanyahu y al lobby israelí en Estados Unidos. Eso fuera de discusión, incluida la posibilidad de extorsiones a través de Epstein. Pero las guerras no las comienzan exclusivamente los presidentes en Estados Unidos, o las comienzan formalmente, pero detrás de ellos debe aparecer un bloque de poder constituido por clases dominantes, o dicho de otra manera, los sectores más concentrados en la economía, básicamente Wall Street, Silicon Valley, el complejo militar industrial. Detrás de los presidentes estadounidenses aparece también el Estado profundo, todas esas instituciones dentro del aparato estatal, incluidas lógicamente las agencias de inteligencia, la CIA, el NSA, etcétera, etcétera. Otros sectores ligados a la formación del poder cultural, como las ONG, los centros de investigación, los think tanks. Y todo ese entramado de poder todavía presenta una línea en consonancia con la línea política de Israel. Y por eso comienza la guerra a Estados Unidos, no arrastrado por Israel, sino en línea con Israel, pero en línea también con los intereses de Wall Street, de Silicon Valley, del sector militar industrial, del Estado profundo. Todo esto obviamente no responde al interés nacional de Estados Unidos, eso fuera de discusión. Pero para mí esa es la clave en esta relación. No los Estados Unidos tontamente llevados de las narices por Israel, sino Israel en complicidad con las clases dominantes, el Estado profundo, el complejo militar industrial de Estados Unidos, todos ellos interesados en un ataque contra Israel por distintas razones, tal vez. En el caso de Israel, porque quieren la destrucción de Irán para el expansionismo del Gran Israel, sin dudas. Y en el caso de Estados Unidos, porque todos estos sectores de poder quieren acometer a China por sobre todas las cosas, indirectamente un poco a Rusia también, pero la pelea con Rusia parece más en Ucrania. Quieren un golpe contra China, quieren el control de la región, quieren el control de los recursos y quieren restablecer el poderío estadounidense.
esa mi lectura en ese debate, y perdón si abandoné un poquito el eje de la pregunta, pero eso para mí uno de los debates más interesantes de estos tiempos, a tal punto, Pedro, que gente como George Kagan, si no recuerdo mal, es el nombre, no recuerdo si George o, bueno, geostratega estadounidense, en su momento detrás del plan de ataque contra Irak, metido fuertemente con, si no recuerdo mal, el esposo de Victoria Nuland o el yerno de Victoria Nuland, relacionado con lo más profundo de el Estado profundo estadounidense desde la versión neoconservadora. Y esa misma gente hoy desde Estados Unidos está presentando esto. Hoy Israel está determinando la política estadounidense y evidentemente están de alguna manera queriendo generar una diferenciación y una distinción de eso. Yo realizo esa interpretación recién hecha, Pedro. Ni idea vos. Un tema complejo ese, ¿no? ¿Quién No, determina a quién? ¿Si Estados Unidos a Israel o Israel a Estados Unidos? yo creo que tienes tu razón, que hay una simbiosis, pero que en este momento en concreto también creo que pesa más la decisión de Israel que la de Estados Unidos en este momento. Sí, Yo creo que ahora mismo, si pudiera Donald Trump, saldría como fuera de la trampa en la que le han metido. Pero Israel no le va a dejar, que es el miedo que tenemos todos los analistas, Ezequiel, que es el miedo sí, que nos da sí, es sí. hasta dónde está dispuesto a llegar Israel. Porque, claro, es que, mira, tú piensas, hay una cosa muy importante, Ezequiel. Cuando tú te metes con un pequeño, el grande, si no va ganando, está perdiendo. El pequeño, con que no pierda, va ganando. Tú fíjate. Y es que ahora mismo la realidad es que quien está llevando la iniciativa, quien está ganando la guerra, nos guste o no nos guste, es Irán. Esa es la realidad. Pero es que esto no lo puede permitir Estados Unidos, el gran imperio todavía como así se considera. No puede permitir que haya atacado a un país y que no haya conseguido ninguno de los objetivos que nos han dicho que pretendía y que incluso se esté poniendo mucho peor la situación geopolíticamente y económicamente, que todo eso también sabes mucho. Pero es que Israel igual. Israel, que era su sueño húmedo del Netanyahu desde los años 90, y como están diciendo, que eso se lo estaba pidiendo a todas las administraciones que entrara en guerra con Irán, y ahora que lo ha conseguido con Trump, va a dar marcha atrás sin haber conseguido su objetivo, que es destruir, esté quien esté en el gobierno iraní, destruir Irán tal y como lo conocemos, cuando además está empantanado en la guerra de ahora mismo del Líbano. No lo puede permitir. Ese es el miedo que tenemos todos, Ezequiel. ¿Hasta dónde Sí, de está acuerdo. punto? ¿Hasta dónde esta gente puede llegar? ¿Hasta qué nivel puede escalar en la guerra? ¿Y cómo nos puede perjudicar a todo el mundo? Porque esto nos va a perjudicar, fíjate, a Europa ya está hablando eso de restricciones, de racionar el combustible, de confinamientos energéticos, de que no podamos salir de casa, tener que teletrabajar. Por supuesto, del avión nos tenemos que olvidar que está llegando el último cargamento de queroseno a Europa, que ya hay aerolíneas que están cancelando vuelos. Es decir, esto es demoledor para el resto del planeta. Pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Estados Unidos e Israel cuando van perdiendo porque como poderosos no van ganando? Es que esto, fíjate, Ezequiel, es que esto es tremendamente grave lo que acabamos de comentar. De acuerdo, Pedro. Y en ese sentido, en el marco de lo que cada vez aparece como un hecho inevitable, el hecho específico de que aparentemente Estados Unidos va a comenzar una operación terrestre, lo cual va a generar una debacle aún mayor. Y en Mira, el marco de por una cierto, ya que se situación habla en de la eso, cual, perdóname, te sí, voy a poner el mapa de donde dicen, hoy me han mandado unos grandes analistas, donde creen ellos que se podría realizar de verdad esta operación terrestre. Y me han mandado 3 puntos, que fíjate que es muy interesante. Uno es en la zona, efectivamente, del estrecho de Hormuz. Otra es la frontera, como vemos aquí en el medio, entre Irak e Irán. Y otro es por el norte. Tú fíjate. Es decir, y además me comentaban que probablemente el más posible, que el punto más probable por donde empiecen sea precisamente por el que te he dicho, por el punto intermedio, la frontera entre Irak e Irán. Pero es que esto puede ser una debacle. Bueno, la prueba está, que es que ha cesado a toda su cúpula militar por esto precisamente, Ezequiel, por esto precisamente, porque no quieren esta operación
esta operación terrestre. Es que, pero claro, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar esta gente? Y el daño que pueden llegar a seguir haciendo a todo el planeta. Sí, interesantes esos escenarios. Por ahí vistos algunos más, incluso uno de la posibilidad de una operación anfibia en la ciudad de Chabahar, Sí, en la bahía de sí. Chabahar, más al sur. Eh, Te pero voy a en poner el ese, mapa para a sí, nuestros seguidores por dónde, en ese efectivamente. marco y en un contexto en el cual cualquier tipo de operación terrestre desencadenaría un caos aún mayor, una debacle aún mayor, y en un marco en el cual Irán no abandona sus ataques contra Israel y contra las bases estadounidenses en Medio Oriente, presentando una fortaleza verdaderamente ¿Te enorme refieres y aquí? una ¿Te claridad refieres aquí? estratégica. A Sí, ese otro Chabahar, de los escenarios. También visto claro. uno por el lado de Pakistán. Yo no, Sí, ese último pero un esto poco sería tirado de el los puerto de peles, Gadar, pero pero eso China no lo va a permitir bajo ningún concepto, Ezequiel. de acuerdo, de acuerdo. Vistos varios escenarios, incluso de la isla de Keshem, la de Yark, bueno. em, pero en este contexto, una vez más, con la claridad estratégica de Irán, con la fortaleza estratégica de Irán, con miras a una debacle aún mayor a partir de una locura como esta, es una operación terrestre, en algún momento Israel, antes que Estados Unidos, va a parecer verdaderamente acorralada, pero verdaderamente acorralada, recibiendo misilazos todos los días, con cada vez menos defensas, con múltiples frentes abiertos, entre ellos el del Líbano, entre ellos incluso también el de los ataques desde Yemen, los ataques desde Irán, la posibilidad incluso también de ataques o bien desde grupos rebeldes en Irak o incluso desde Siria. Y ahí aparece una posibilidad muy clara de que entre la espada y la pared determinen comenzar lo que ellos caracterizan como la opción Sansón y realicen un ataque nuclear directamente, Yo frente a lo no cual lo no lo descarté. Irán también podría responder nuclearmente, no necesariamente con un arma nuclear, aunque por ahí algunos analistas bastante serios presentan la posibilidad de que a partir de todo lo generado ya en términos nucleares por Irán, podrían en algunas semanas, si lo quisieran, hasta ahora no lo quisieron, generar un arma nuclear, pero aún sin un arma nuclear, realizando un ataque contra la central de Dimona, podrían determinar la generación de un accidente nuclear y la desaparición de Israel. Y de hecho presenciamos en este sentido, en el sentido de un escenario cada vez más cercano a una locura de estas características, avances, por sobre todas las cosas de parte de Israel, más que de Estados Unidos, de ataques cada vez más cercanos en la central nuclear de Bushehr. Esa es la única central, Ujú. central nuclear propiamente, o después otra en construcción por ahí en Irán. Esa es la única con un reactor nuclear funcionando y la posibilidad de un accidente nuclear como el de Chernobyl o el de Fukushima. Realizaron también los israelíes ataques contra centros nucleares o complejos nucleares sin un reactor nuclear generando electricidad, por ende podrían generar un accidente nuclear, pero de características no continentales, sino mucho más locales, una nube tóxica, un desastre, pero no un accidente nuclear propiamente. Y cada vez estamos presenciando pasos más en ese sentido, hacia la escalada nuclear. Y en esto, sin dudas, Israel aparece a la cabeza por delante de Estados Unidos. Pero yo con mi comentario anterior, Pedro, o con mi análisis anterior, remachaba el hecho de que una buena parte de los sectores de poder en Estados Unidos también quieren esta guerra, pero no por la voluntad expansionista de Israel hacia el gran Israel, sino para generar indirectamente un golpe a China. ¿Sí? Ese es mi punto. Ahora, Claro. no lo están generando, porque los iraníes están convalidando el paso selectivo de buques petroleros en el estrecho de Hormuz y porque los chinos simplemente entregando inteligencia y algún sistema militar y software, simplemente como la portada de esa revista, presencian
la caída estrepitosa de Estados Unidos, con lo cual si querían un golpe a través de esto contra China, están generando precisamente lo contrario los estadounidenses. Ese es simplemente mi punto respecto a esta simbiosis entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Totalmente. Tú sabes que además esta frase es una frase que es De de Sun Tzu, ¿no? Napoleón. Ah, de Bueno, Napoleón, de bien. Napoleón. Sí, hay quien piensa que es de Sun Tzu, pero no, esto no viene en el libro de Ajá, en estoy el libro de Sun equivocado. Tzu no viene, pero podríamos decir que indirectamente sí, pero no viene como tal. Y esto viene de la guerra se le atribuye a Napoleón, que se dice que la pronunció durante la batalla de Austerlitz en 1805, cuando Napoleón observaba que las fuerzas aliadas rusas y austriacas que le estaban atacando estaban abandonando una posición muy ventajosa en las colinas de Prasen, para intentar rodearlo. Pero es que precisamente ese movimiento lo había provocado el propio Napoleón. Y cuando sus generales le dicen, sería el momento de atacar, y les dice, no, 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 dejar que se sigan equivocando. Dice, nunca interrumpas a un enemigo cuando se está equivocando. Y claro, Xi Jinping lo está viendo claro. Dice, por lo menos de momento, fíjate que lo dice The Economist, que Donald Trump, que está despistado, que todos los días dice cada día una barbaridad mayor. O sea, ya no sabemos ya ni a qué atenernos con él, ¿no? Y mientras que China está ganando popularidad, mientras que ahora mismo Estados Unidos, como dicen, es el país con peor imagen en todo el planeta, quitando Israel, y en cambio China está ganando muchos puntos en muchos lugares. Con lo cual, y al final tú ya sabes que en la vida, Ezequiel, todo es un estado de comparación. Tú para ser bueno, los demás tienen que ser peores que tú. Y si Estados Unidos está cayendo en picado, pues China aparece como el bueno de la película. Tú fíjate, porque es que hay muchas maneras de ganar la guerra. Y la guerra mundial, de momento, la está ganando China. Como yo digo, a la China callando, ¿no? Que esa es la realidad. Efectivamente. Lo de Trump, Pedro, en mi opinión, representa un síntoma de el signo de los tiempos, esto de un payaso sanguinario y descabellado como Trump, pero aparece en línea con un proceso históricamente más largo de fin de el predominio estadounidense, sin dudas, pero también de caída del viejo orden mundial, con Estados Unidos a la cabeza, pero también con Israel, en parte también con los aliados europeos, y en ese contexto presenciamos la destrucción de muchos de las columnas, de los sostenes de este orden, como por ejemplo, entre otras cosas, el predominio militar absoluto de Estados Unidos. Ese uno de los pilares del orden mundial establecido desde la Segunda Guerra Mundial en adelante y mucho más desde la caída del muro de Berlín. La posibilidad de Estados Unidos de determinar militarmente en todo el mundo su voluntad, de establecer su voluntad en todo el mundo. Y hoy un país como Irán, hasta hace poco considerado una potencia intermedia, está generando la derrota de Estados Unidos. Em, Además de esto, estamos presenciando también la debacle de todas las instituciones de ese orden mundial encabezado por Estados Unidos, las Por la Naciones ONU. Unidas. Efectivamente, está desapareciendo incluso también, o ya desapareció, el modelo económico predominante dentro de esto, el modelo promovido durante décadas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, este modelo de financiarización de la economía, del capitalismo neoliberal, convertido ahora también en capitalismo neoliberal digital con la introducción de Silicon Valley, aparecen como alternativas a esto modelos de capitalismo también, pero distintos, como el propuesto por Rusia, el propuesto por China. Em, y está desapareciendo incluso también la estructura de, entre comillas, valores o la narrativa de nosotros los estadounidenses, los buenos, y el resto del mundo, los malos. Y así aparece Trump diciendo cosas hasta hace poco impensables. Antes, cuando Estados Unidos comenzaba una invasión a un país, realizaba esa invasión en nombre de la democracia y presentaban esto como si la gente ahí apareciese desesperada por las bombas estadounidenses, porque ellos los buenos, todo el mundo consciente de que ellos los buenos y los bonitos y los rubios de ojos claros y demás.
Y hoy aparece Trump frente a las cámaras diciendo, no, queremos el petróleo, nada más y nada menos, y Pete Hegseth, un ratito después, los machacamos incluso cuando están caídos y vamos a perpetrar la destrucción de los puentes y de las Vamos a escuelas la y de edad de los piedra. hospitales. Claro, y la vuelta a la edad de piedra. Entonces, todo ese orden, con la caída de Estados Unidos a la cabeza, sin dudas, y con Trump como un exponente de esto, pero no solo, continuidad con Biden, continuidad con Obama y demás, con Bush hijo también, acá aparece en decadencia también todo ese viejo orden y el surgimiento de algo nuevo. Ahora, ¿cuál la salida para esta guerra? Esa también es la gran pregunta, Pedro, porque Eso es. Estados Unidos aparentemente no va a retroceder en esto. Ese es el Quizás peligro, ese es el ayudaría miedo. un llamado de alguien como Putin, de un Xi Jinping, bueno, de Modi difícil, pero de un líder fuerte a Trump. Y Trump, basta de esto, porque vas a generar un desastre aún mayor, pero más allá de esa idea sutil de un posible avance en sentido positivo, no aparecen a la vista No, salidas de esta situación pero es lo que yo te incluso con decía, Trump. Ezequiel. ¿Se lo va a permitir Israel? Es que esa es la gran pregunta, la gran clave. No es lo que quiere hacer Estados Unidos o Trump. ¿Se lo va a permitir Israel? Es que ese es el problema. Porque Israel es que además sabe que no puede perder esta guerra. Porque si resulta que su gran enemigo, como decían que era Irán, que en cualquier momento tiene el arma nuclear, que solo desea acabar con Israel por todos los medios, incluso con fuerzas proxies, es que ahora le dejaría un Irán mucho más. Es que lo están diciendo todos los medios internacionales. Lo están diciendo todos los medios internacionales. Le dejaría un Irán mucho más fortalecido. Mucho más Bueno, y crecido. Y además, exacto, imagínate, con una imagen mundial pues, fantástica, de decir, es que han doblegado a los dos grandes poderes. Un ejército iraní que nos decían que era invencible y un ejército estadounidense que se mostraba como invencible por toda la capacidad de destrucción que tenía. Claro, es que, y tú imagínate, es que tú sí, fíjate que sí, cuando y pasaba el tema de Venezuela, yo decía, Trump no se puede ir de Venezuela sin conseguir el éxito. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Nos engañará, será todo comprando a la gente, extorsionándola, pero lo hará, porque no puede hacer ese despliegue y dar marcha atrás. Entonces, imagínate, pues evidentemente, pues Maduro hubiera estado envalentonado, que había hecho huir con el rabo entre las piernas a Estados Unidos. Es porque ahora mismo, ¿cuál es el objetivo estratégico de Irán? Es que esa es la clave, Ezequiel. El objetivo estratégico de Irán es expulsar de la zona a Estados Unidos. Ya le ha acabado con todas sus bases terrestres. Si ahora le expulsa a su armada, ha ganado la guerra, ha ganado el objetivo estratégico, ha ganado el centro de gravedad. Entonces, el ridículo para Estados Unidos es tremendo, pero se lo va a permitir Israel, que ha apostado todo, que está sufriendo mucho, que está sufriendo económicamente, que está sufriendo militarmente. ¿Se lo va a permitir Israel? Esa es la clave de todo, Ezequiel. Y de hecho, Pedro, en línea con nuestro análisis, responde a la lógica que en el caso de la caída del viejo orden mundial encabezado por Estados Unidos y sus aliados, que también acompañe en la caída Israel a Estados Unidos. Porque Israel representa una creación, básicamente, primero del Imperio Británico, pero después de Estados Unidos. El poderío y el predominio global de Estados Unidos generó la posibilidad de existencia de un Estado como Israel metido por la fuerza, ahí contra la voluntad no solo de los palestinos, sino contra la voluntad de todos sus vecinos. Entonces, incluso Israel aparece en una disyuntiva muy difícil generada por ellos mismos en este momento. Uh -huh. O la derrota o la posibilidad de la desaparición precisamente por una victoria de Irán y la caída de Estados Unidos. Si Estados Unidos abandona el lugar de protector de Israel, Israel desaparece. Es que Y la esa es la cuestión. generaron ellos mismos la situación. Ellos generaron la situación con esta política de expansionismo y de militarismo. Y por eso, una vez más, la posibilidad de que frente a esto determinen ¿no? la palanca, la acción de la palanca o el botón rojo famoso, y ahí comienza un escenario Esto. impredecible, Pedro.
Porque fíjate, es que Trump se está hundiendo por momentos. Mira lo que dice aquí la CNN, que dice, el arrepentimiento de los votantes de Trump ahora es evidente. Es que incluso los que le apoyaban, fíjate, ayer o antes de ayer poníamos la noticia de que por primera vez en la historia los votantes blancos trabajadores estaban abandonando a Trump, al presidente republicano, por primera vez en la historia de Estados Unidos. Quiere decir que es que esto es una hecatombe para la administración Trump. Tú fíjate, despidiendo a la cúpula militar, con un Peter Hess, que ya ves, bueno, están diciendo ya todo tipo de cosas de él, que parece ser que tampoco está muy centrado. Que además, claro, es que es una persona que tampoco tenía una capacidad especial. Sí, no Y quería con decirlo, pero antecedentes es de, así. ¿no? Sí, sí, Bueno, te quiero decir, el codo es que ahora mismo empinado, el suelo decir, ¿no? descrédito de la administración estadounidense es tremendo. O sea, el daño que está haciendo la imagen de Estados Unidos en todo el mundo. Tú date cuenta que aquí en Europa nadie ha movido ficha a favor de Estados Unidos. Cosa rarísima, Ezequiel. Ni incluso los que son más proestadounidenses, aquí nadie ha movido ficha. Ha dicho, si quieres, te has metido tú en un lío monumental, sigue tú con el lío monumental y déjanos a los demás en paz. Cuando además Irán está jugando bien las cartas, que sabes que ya ha negociado con Francia y ahora quiere negociar con toda la Unión Europea para decirle, no, yo con vosotros no tengo nada, lo tengo con Estados Unidos y con Israel. Y al que no se meta conmigo, yo le voy a dejar que sus barcos pasen. Eso sí, pagando, pero van a pasar. Los demás no va a pasar ninguno. Claro, es que esto es una hecatombe para Estados Em, Unidos. Hace, no recuerdo si de ayer o de antes de ayer, la noticia también de el despido de Pam Bondi como fiscal general, como muestra de la debacle interna ya de su gabinete y de su grupo de aliados políticos. Por ahí leída también la noticia de que quiere el despido de Kash Patel, este señor puesto al frente del FBI. La directora de la Agencia Nacional de Seguridad, coordinadora de las agencias, de todas las Sí. agencias de inteligencia, Tulsi Gabbard. ayúdame con Tulsi Tulsi Gabbard, Gabbard, efectivamente, la directora también de Inteligencia aparentemente, Nacional. efectivamente, la quieren también afuera del gobierno. El despido de estos, del máximo comandante de las Fuerzas Armadas por debajo del presidente en el medio de la guerra, un montón de gente también, aparentemente por el rechazo a una operación terrestre. La debacle, para mí, Pedro, el gobierno de Trump ya parece muerto. Esta guerra determinó sin dudas el fin del gobierno de Trump. Esto lo vamos a el moñito de este regalo va a aparecer con las elecciones intermedias y posiblemente un impeachment. Pero además de eso, Pedro, acá aparecemos en presencia de algo más profundo que Sí, solamente la caída de Trump. Acá esto, la caída de Estados Unidos y de todo el orden encabezado por Estados Unidos. Obviamente no solo por esto. Este de alguna manera la última puntada en una sucesión de errores estratégicos y de cambios estructurales a lo largo de las últimas décadas. Sin dudas, Ucrania también aparece ahí dentro. La pandemia representa otro punto importante, la crisis de 2008-2009, sin dudas. Después, bueno, comienza una discusión sobre qué vamos a presenciar después, si no comienza una guerra nuclear. ¿Qué orden aparecerá en reemplazo de este viejo orden, ya si no muerto, por lo menos en situación terminal? Ese otro debate interesante también, Pedro. que además, fíjate, con unos países del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, que van a quedar machacaditos, pero machacados completamente. Quedan centros neurálgicos financieros de todo el mundo y que van a quedar, ahora mismo, bueno, se están yendo todas las fortunas, se está yendo todo de allí y que va a ser un cambio también radical. Y que era Y Pedro, una esos, zona muy esos, importante del mundo. Fíjate, Arabia Saudí esos es el segundo fondo soberano del planeta. monarquías también impuestas en el marco del viejo orden mundial por los británicos y por los estadounidenses después. Todas esas monarquías ahí básicamente representan construcciones políticas impuestas desde afuera, apoyando a pequeñas minorías, tanto en Arabia Saudita como en Qatar, en Emiratos Árabes, en Bahrein, sin ninguna independencia. Quizás Omán, ahí como
excepción, con una política de neutralidad. Incluso hasta la revolución de los ayatolas, la propia Irán aparecía atrapada en las garras del imperialismo británico-estadounidense, Total. ¿no? Eh, Mira, ¿te acuerdas lo que hemos Debería comentado desaparecer de... eso también. En un nuevo orden mundial debería, así como debería desaparecer esa creación llamada Israel, deberían desaparecer también esas monarquías de Medio No, no, Oriente. Y bueno, ¿qué aparecerá en su lugar? Son construcciones, no, no, evidentemente. estamos en un momento de inflexión histórico total y absoluto. Pero mira, justo ahora mismo lo que está poniendo De Gil, enlazado con lo que hemos comentado de la portada de The Economist de China, que dice: China ahora supera a Estados Unidos en los índices de aprobación globales, según Gallup. Es que es lo que te estoy diciendo, es que esto le está viniendo a China, que además está aprendiendo de cómo combate su enemigo, porque antes o después va a ser su enemigo. Y está cogiéndole las firmas de sus aviones, de los F-15, F-16, F-18, F-22, F-35. Es decir, es que, claro, está haciendo una jugada maestra. Fíjate que esto, como tú decías, efectivamente, esto, lo mismo que Venezuela, era un ataque indirecto a China. Y en cambio, también lo está perdiendo Estados Unidos, porque sabes que ahora Irán está dejando pasar los buques cuando compran el petróleo en yuanes o bien en una stablecoin directamente relacionada con el dólar, pero que afecta a la hegemonía del dólar. Es que esto es tremendo todo lo que está sucediendo por todos los lados. El genio detrás de esta condición de los iraníes, Pedro, esto de acá solamente pasando los barcos ligados a China o a potencias no enfrentadas con Irán, o cualquier barco comerciando en petroyuanes. Una provocación hermosa de los iraníes a los estadounidenses y a Trump. Verdaderamente un genio el creador de eso. Totalmente. Pues mira, te pongo aquí un amigo que nos dice: fuerza, Ezequiel, ojalá que los censuradores de YouTube lo paguen, son un asco. Y te dice también, dice, mira, esto, no, perdón, que te quería poner esto. Uno paga premium a YouTube no para que censuren. Esto no sé lo que es, no sé si lo conoces tú. Dice: ¿conocen el caso de Hussein Drogu? Yo no tengo ni la más remota idea. Puede que en algún momento he leído. Ahora, Pero lo averiguaremos. no, pero es como sonando el nombre por ahí, pero Te no suena algo, recuerdo ahora ¿no? exactamente. Sí. Y nos dice aquí una amiga: ¿qué interés tiene YouTube en cortar el canal? Perdóname, ¿me dejas que conteste yo un poquitito y luego sigues tú? Vamos a ver. Por no hablar de YouTube, todas las plataformas son un negocio y actúan con el palo y la zanahoria. Quiere decir, actúan o bien para conseguir ingresos o bien para no perder ingresos. ¿Por qué digo para no perder ingresos? Porque, por ejemplo, la Unión Europea les impone una serie de restricciones. Con eso que llama la Unión Europea desinformación, delito o sea, el discurso de odio, contenido inapropiado, y les impone a todas las plataformas que silencien o que baneen una serie de palabras clave que para eso utilizan los algoritmos para esa finalidad. Ese es el palo. Pero luego viene la zanahoria. Y la zanahoria que, como negocio que es, tú puedes decir a estas plataformas, pagando grandes cantidades de dinero, que ciertas palabras, ciertos países, ciertos temas sean sancionados de alguna forma. Y lo hacen así, lo hacen todos. He contado el tema de TikTok. TikTok, yo creo que además fue Netanyahu directamente, Ezequiel, no hace mucho, que dijo que había pagado no sé cuántas decenas de millones de dólares a las plataformas para que los discursos que fueran contrarios a su gobierno fueran silenciados de alguna forma. Es así como funciona. Esto es un negocio, queridos amigos, y por supuesto que se actúa como negocio, como os digo, con el palo y con la zanahoria. Es decir, consiguiendo beneficios o intentando no perder beneficios en el caso de que haya restricciones, por ejemplo, como la Unión Europea. No sé si quieres añadir algo, Ezequiel. No, completamente de acuerdo con vos, Pedro. Recordé lo de Hussein Drogu aquí con ayuda de internet. Yo conociendo el caso, pero no recordaba el nombre del muchacho este. El caso de un periodista alemán, equiparable al caso de el analista geopolítico Charles Baud, escrito, aparentemente pronunciado Baud en francés o algo así. Básicamente, ciudadanos europeos sancionados por el Consejo Europeo
lo cual determina que de repente carezcan de acceso a sus cuentas bancarias y aparezcan en una muerte civil en vida. ¿Sí? No dentro de la cárcel, pero no pueden realizar ningún tipo de actividad. Incluso los seguros médicos abandonaron la cobertura porque no pueden realizar las contribuciones. Y esto no como una sanción de los respectivos estados de estas personas. En el caso de Hüseyin Drogu, ciudadano alemán, él de origen turco, pero era alemán. En el caso de Charles Bo, un analista geopolítico suizo, por cierto, muy bueno, y por ahí 1 o 2 casos más de otras personas cuyos nombres no recuerdo, todos ellos con discursos críticos, todos ellos acusados de supuestamente colaboración con Rusia, y por eso víctimas de sanciones establecidas por el Consejo Europeo, sin posibilidad siquiera de una apelación a los sistemas de justicia de sus propios países, porque increíblemente tanto Alemania como Suiza, y no recuerdo qué otro país más, convalidan esto, una sanción sin una acusación legal, sin un tribunal, sin un proceso, sin un derecho a defensa, y que estos ciudadanos de sus países aparezcan como parias en sus propios países, en el caso de este Hüseyin Drogun en Alemania. Y este muchacho, recuerdo incluso en una entrevista vista, que no podía siquiera realizar el pago de sus abogados, porque su dinero aparece congelado en la cuenta bancaria. ¿Y cuál la acusación increíblemente contra este muchacho? Porque un periodista cubriendo en su momento durante en 2024, durante lo peor de la masacre en Gaza, realizó la cobertura de una protesta en una universidad en Hamburgo, la Universidad Humboldt de Hamburgo, transmitiendo a través de su cuenta en directo la toma de, si no recuerdo mal, el aula magna de la universidad, durante unos días tomada por los estudiantes en defensa de los palestinos, una cosa más simbólica, pero él lo presentó esto en su canal. ¿Y qué determinó entonces el Consejo Europeo? Que como él realizaba la promoción de una narrativa antialemana, entonces aparecía de alguna manera favoreciendo a Rusia y por eso lo conceptualizaban legalmente como un colaborador de Rusia y por eso podían establecer sanciones como establecen sanciones contra gente supuestamente ayudando a Rusia. El argumento en sí, él un colaborador de Rusia porque realizaba la transmisión de una protesta contra el genocidio en Gaza. Y el muchacho este todavía aparece en esta situación de indefensión total como ciudadano alemán dentro de Alemania, y el gobierno alemán convalida esto, que una entidad supranacional como la Unión Europea determine la sanción de uno de sus ciudadanos y que ni siquiera pueda realizar una defensa de su Lo caso que tú has porque dicho, en realidad carece de caso. una sanción administrativa, que no judicial, una sanción administrativa. Es que estamos entrando en una deriva. Oye, por cierto, has hablado de Terrible. Alemania. Como tú vives en Alemania, esta noticia me ha impactado mucho. Que dice, en Alemania los hombres de 17 a 45 años tendrán que pedir un permiso militar para salir del país por más de 3 meses. Antes era una medida para estado de alarma. El régimen de guerra avanza imparable. No digan que algunas voces no vinieron advirtiéndolo. Tú sabes que yo llevo diciendo hace tiempo, nos preparan para una guerra estos malditos líderes, por llamarles de alguna manera, que tenemos dirigentes, que tenemos en Europa. Es que esto me parece de una gravedad. Resulta que de entre 17 y 45 años tienes que pedir permiso militar para salir de Alemania. ¿Pero Sí, esto qué es, y eso por Ezequiel? una modificación de este gobierno de restablecer el servicio militar obligatorio a partir de los 18 años, solo que por el momento, si los voluntarios para el servicio militar alcanzan para el cumplimiento de la cuota de lo que ellos quieren como fuerzas militares y quieren las fuerzas armadas más importantes de Europa, estas las palabras textuales de Merz, si por el momento aparecen suficientes voluntarios, entonces no comienza el llamado obligatorio de todos los chicos de 18 años.
pero sí ya comenzó, por un lado, apenas sancionada esta ley, comenzó el registro, comenzaron las citaciones a exámenes médicos y ahora está la última novedad, el hecho de que no pueden abandonar el país desde los 17 años, porque claro, ¿cuál es el temor? Que los chicos, quienes no quieran el servicio militar obligatorio en un contexto de guerra, abandonen el país un poquito antes. Entonces ahora establecen esta medida para que desde los 17, si quieren más de 3 meses afuera, solo con permiso militar. Terrible. Tremendo. Pues Ezequiel, te agradezco enormemente que hayas participado en el canal. Por supuesto, en cuanto lo recuperes, que espero que sea pronto, me tienes a tu disposición el primero para hacer un programa en tu canal y ayudarte en todo lo que tú necesites, Ezequiel. Todos tenemos que luchar, coincidamos o no coincidamos en las ideas, tenemos que luchar todos por la libertad de los demás, porque es la libertad de uno mismo. Si empezamos, como tú estás, es el caso que acabas de comentar de este ciudadano alemán, si empezamos a permitir que restrinja la libertad de los demás, que sepamos que estamos consintiendo que antes o después nos afecta a nosotros y también limite nuestra propia libertad. Así que todos tenemos que luchar por esa libertad en todas las plataformas, en todos los medios y no consentir que nos silencien, Ezequiel. Me tienes totalmente a tu disposición para lo que necesites. Pedro, agradecido de corazón por este espacio, por este gesto, realmente siempre con vos, con unos gestos, unas actitudes, vos un tipazo. Pedro, mil gracias, perdón si yo un poquito emocionado, pero bueno, los momentos difíciles a veces ayudan los amigos. Mil gracias, Pedro. Por supuesto, para eso estamos. Un abrazo muy fuerte, Ezequiel, un abrazo fuerte. Hasta pronto. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.